Hola a todos, qué bueno es tenerlos de regreso para esta segunda parte de nuestra conversación con Julio y Daniela. Acompáñenos para ver qué nos van a platicar. ¿Cuáles son los principales retos que han tenido que afrontar para llegar a donde están ahora? Bueno, yo creo que uno de esos en el tema es de salir, bueno, yo soy prácticamente bióloga de campo y de laboratorio, entonces creo que al ser mujer no es limitante, pero sí es un reto al entrar a un campo de solo de hombres, ¿no? Donde la mayoría es un 90% hombres y tal vez un 10% mujeres. Entonces, cuando vas a campo sí hay el tema de discriminación, se podría decir, a la parte de ser mujeres, porque tanto guías locales te dicen como no puedes por ser mujer, no puedes caminar, no puedes subir esa montaña por ser mujer. Entonces creo que el tema del en Ecuador sí está bien marcado, el machismo está bien marcado. Entonces creo que sí, eso es una de las cosas más, por así decirlo, de las difíciles. Y también yo creo que otra es la brecha de ahí que hay entre el tema de investigación y los recursos que te da el gobierno de Ecuador, ¿no? Porque el gobierno de Ecuador no te apoya totalmente, no apoya totalmente el tema de investigación. Entonces, tú tienes dos opciones como tal de en una balanza donde puedes hacer investigación o la otra buscar qué puedes hacer para conservar, ¿no? Entonces yo creo que la brecha más limitante es el tema de los fondos que se otorgan para los temas de investigación de cualquier tipo de proyecto, sea de anfibios, sea reptiles, sea de otros grupos biológicos. Entonces creo que esa sí es una limitante muy grande para conocer lo que tenemos en nuestro país y también para hacer análisis más extensos y usar una tecnología más adecuada para tomar áreas prioritarias de conservación, ¿no? Entonces yo creo que sí, esas son unas de las dos más grandes limitantes que yo he visto en este transcurso en el que yo he pasado. Entonces sí creo que esas dos. Puede ser una en el tema de campo, que el machismo, y tú llegar a un puesto y decir que sí puedes hacerlo, o sea, demostrar que sí puedes hacerlo. Y la otra es el limitante de los fondos de investigación que se dan para, para cualquier proyecto y también la edad, ¿no? Que también como en todo lado, que si no tienes experiencia no puedes tener un trabajo de uno. Se junta todo, creo, en tu caso, que por ser mujer no te quieren dar la oportunidad de hacer lo que sabes hacer y luego, pues eso hace que no tengas la experiencia que luego te piden y todo, entonces se va como acumulando, lo cual hace todo mucho más difícil. Entonces tienes que dar, pues, al doble para, que no deberías, pues, pero para mostrar que tienes las capacidades que todos los demás que están ahí tienen. Claro, o sea, bueno, por lo suerte en mi caso, o sea, sí he tenido personas con las que me he encontrado que han confiado bastante en mí, como mis jefes, entonces todos los colegas que los que he tenido, sí, de alguna manera sí me han apoyado en un 100% y todo, entonces por esa parte, o sea, me quedo tranquila, ¿no? Pero sí hay bastantes personas que conozco y que hay casos de que por ser tal vez mujer o algo no puedes abrirte en un campo laboral, ¿no? Y que es lo que pasa mucho. O sea, por suerte en mi caso no me ha pasado al 100%, tal vez sí en campo, cuando tú tienes que buscar gente como guías locales que te apoyen, ahí sí, pero respecto al trabajo laboral en Quito, no. Bueno, y respecto al financiamiento y todo, pues, bueno, yo no, no he estado, pero me imagino que por lo que he visto, si no genera ganancia, pues no te financian a ti, es lo que yo, o sea, siempre buscan tener un beneficio para que les interese tu proyecto, lo que estás buscando. Claro, por eso la mayoría de proyectos de Ecuador son más dirigidos hacia, o les otorgan a concesiones mineras, a petroleras, entonces es algo que al fin y al cabo no está tomando en cuenta la investigación, ¿no? Y todos estos análisis que ellos hacen bióticos, porque necesitan hacer un análisis biótico, no son tomados en cuenta. O sea, hagas o no hagas estos análisis bióticos, la petrolera va a entrar porque tal vez el gobierno ya, o sea, ya le dio, ya le otorgó el pedazo de tierra. Entonces, a mí lo que sí me preocupa bastante es el tema de conservación, ¿no? Que todas estas áreas que ellos entran, donde hay minería, donde hay petróleo, son áreas prístinas y son los remanentes de bosques donde hay especies endémicas que no, o sea, solo se encuentran en Ecuador y que vas a perderlas cuando entre cualquier presión extractivista que haya.
Claro, y pues no se fijan en eso porque pues ellos nada más buscan el beneficio. Es complicado. Sí. Cuando hablaste de financiamiento, me surgió una duda. Acá nuestros profesores nos dicen que cuando estás en la investigación, tienes dos opciones, ya sea trabajar con un organismo público como del gobierno o privado. Y esto te da dos opciones en tus investigaciones. Si trabajas en una pública vas a tener más libertad y puedes tú dirigir tu investigación, ser más libre, pero el financiamiento es mucho menor y más complicado de obtener. Y si, por el contrario, si trabajas en una privada, vas a estar, o sea, tienes que estar más como en un corralito, no puedes salirte mucho de del camino de la investigación, pero tienes más financiamiento. Entonces quería saber si en Ecuador es lo mismo, si este rol de privadas y públicas juega sobre tu libertad de cómo dirigir tu investigación o no. Yo creo que es al revés de aquí. O sea, que si es que perteneces al Estado, sí va a estar un poquito más controlado. Y si es que estás en algo privado que tú lo estás haciendo, que tienes tus fondos, vas a tener un poco más libertad de realizar tu proyecto a tu gusto. Entonces no tendrías las limitantes que te da el Estado, no sé, me pongo de TDRs o de cosas así, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí es al revés, que hacer estatal algo sí tienes más restricciones que hacer algo público. Como te mencioné antes, del gobierno no hay tantas, como que no es tan abierto al tema de investigación o científica, por así decirlo. O sea, hay menos fondos para eso que para cualquier otro tipo de cosas. Y la mayoría de fondos de proyectos privados vienen de afuera, de concursos que hayan hecho fuera, de que hayan a grants que hayan aplicado. Entonces, tú puedes hacer con ese dinero lo que tú ya pusiste en tu propuesta de proyecto, entonces a tu gusto, ¿no? Entonces, hay pocos, creo que hay un instituto aquí en Ecuador, del Nacional de Biodiversidad, que recibe fondos del Estado para hacer investigación, pero igual, bueno, yo hice el pasantía de ahí, también es un poco limitado el tema de presupuesto y también tienes que prácticamente cumplir con un poco lo que te dice el Estado, ¿no? Vale. Y para ti, Julio, ¿cuáles han sido tus mayores limitaciones, o sea, bueno, o retos que has tenido que afrontar durante tu carrera y tus estudios? Sí, justo eso estaba pensando y creo que uno de los retos para las nuevas generaciones, digamos, para mí ha sido la comunión entre la ciencia y la sociedad. Si bien es cierto, la investigación hacer investigación en el país es complicado por el tema que decía la Dani, que el financiamiento es un poco restringido, el Estado no proporciona fondos, y aún así cuando tienes ese financiamiento, cuando haces investigación, esa investigación no siempre llega a los lugares donde debería. Entonces, para mí, el desafío que es hacer ciencia en el país es lograr que la ciencia, además de servir para los científicos, además de ser artículos publicados, además de ser un índice en una universidad o en un instituto, sirva para aquellos que la necesitan. Si es que tú, por ejemplo, trabajas en una comunidad, que la investigación que tú haces sirva para ellos. Entonces, esa creo que es uno de los desafíos, uno de los retos, que es hacer que la ciencia llegue a todas las personas y hacer que las personas se interesen por la ciencia también, tanto de un lado como del otro. Si es que a los científicos nos interesa divulgar nuestros resultados, a veces divulgamos nuestros resultados con un lenguaje súper complicado que a las personas les puede parecer complicado entender, y nuestro deber sería traducir esos resultados, esos hallazgos súper interesantes para nosotros, a un lenguaje que sea más amigable con todas las personas, y así quizás lograr que estas personas se interesen por la ciencia. Y entonces es un reto de lado y lado, tanto de la ciencia para la comunidad y la comunidad que se interese por la ciencia. Ese para mí es lo más complicado. En tema, por ejemplo, de educación ambiental, de interpretación de la biodiversidad, de la conservación, a veces es difícil explicar nuestro trabajo a las personas, incluso hasta para pedir financiamiento. Si nosotros decimos
nosotros trabajamos con ranas o con serpientes, siempre para pedir financiamiento es el para qué, como ustedes decían, si es que o sea, cuál es el rédito económico que vamos a sacar de esa investigación. Entonces es un poco complicado explicar qué sacamos nosotros investigando ranas o qué sacamos nosotros investigando reptiles, tanto para aquellos que nos dan financiamiento o tanto para la ciudadanía que le cuesta entender que nosotros somos unas personas curiosas por ir a lugares súper complicados y buscar ranas, o sea, como que no logran comprendernos el para qué, nuestro objetivo, por qué buscamos ranas o por qué tratamos de estudiar ranas. Es un poco complicado también explicar el para qué. Entonces, ese es el reto, porque nosotros hacemos ciencia pura, nosotros investigamos, descubrimos nuevas especies, nos hacemos hallazgos en lugares donde no se ha caminado o no se ha investigado lo suficiente y hacemos ciencia pura. A veces es un poco complicado explicar el para qué, porque decimos sí, una nueva especie de rana, unas 5 especies nuevas de serpientes, y para el Estado eso qué significa, o para la gente Sí, claro. que vive en esos lugares, qué significan tener esas 5 nuevas especies. Entonces, ese es el desafío. Una vez que ya descubres tus especies, una vez que publicas tus especies, una vez que tienes estos hallazgos súper interesantes, ¿qué hacer después? Es el desafío. Sí, claro. Por eso decidimos en parte crear el podcast, porque sobre todo en Latinoamérica, bueno, yo creo que un poco en el mundo, pero lo digo por experiencia en Latinoamérica, lo que tú dices, la población que está en contacto directo con las especies muchas veces se sienten amenazadas, por ejemplo, por el oso de anteojos, los campesinos los matan porque piensan que se los van a comer y no saben lo importante que es preservarlo y ayudar a protegerlo. Y también las poblaciones indígenas o en el lugareño que tienen muchos conocimientos, tal vez que nosotros no tenemos, que los han adquirido por sus ancestros de generación en generación y que nos pueden ser útiles, pero sí lo que tú dices, falta como este vínculo entre el científico y la población y compartir los conocimientos de cada uno para lograr hacer una red para proteger y conservar. Quiero aportar un poco a eso. O sea, yo creo que respecto a eso y mi experiencia que he tenido trabajando con comunidades, es muy importante que tú como científico, como investigador, involucres a la comunidad. Aunque hagas solo ciencia, nosotros hemos tenido últimamente el objetivo de que si hay zonas aledañas con personas o con comunidades, tratar de involucrarles. Entonces tú vas a un lugar donde nunca antes había ido nadie, pero hay gente viviendo ahí. Entonces lo que tú haces es contratar a guías locales y cuando tú vas con esas personas, lo que nosotros hacemos es enseñarles lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y el objetivo de nuestra investigación. Entonces, para romper esa brecha, yo creo que siempre se empieza por uno mismo como científico. Y entonces, cuando tú vas rompiendo eso, la gente también se va interesando en el trabajo que tú estás haciendo y ve también, bueno, ya yo encontré una rana nueva y le digo, sí, esto es una rana nueva. Tal vez la persona diga, no, a mí no me interesa. Pero si tú le explicas la razón de por qué es nueva, que solo está ahí, por qué le hace único al lugar, porque puede que esa rana solo está ahí y que si es que pasa algo va a desaparecer, ¿no? Entonces es vital que los científicos y nosotros como investigadores hagamos notar a las personas de eso, ¿no? De que nosotros estudiamos esas especies por tal motivo, no solo con el tema de satisfacer nuestro ego científico, por así decirlo, sino que va más allá de una especie de publicarla, ¿no? De que yo descubrí esto, sino va con el objetivo de que debemos proteger esa zona por tal motivo y que a través de esa especie no solo se puede proteger esa, ¿no? Sino se protegen muchas más especies que habitan en ese lugar, que tal vez no las conocemos, que tal vez sí conocemos, que tal vez tengan una amplia distribución, tal vez que otras no, que puede ser su segundo registro de lugar del hábitat de esta especie. Entonces, a base de mi experiencia, creo que lo mejor es involucrar a la comunidad cuando vas a campo, que contratando a la gente como guía local, que gente de ahí que te ayude a cocinar, gente de ahí que te ayude a abrir caminos para que tú los explores.
gente de ahí que te ayude con tus cosas, que tú les enseñes que una fotografía puede expresarse de 1000 formas y que pueden dar a conocer el lugar de 1000 maneras. Después se puede hacer un potencial turístico, obviamente, manteniendo todo lo que es el bosque, sin perturbar el bosque. Y bueno, y también otro proyecto que yo estuve, que no fue con reserva, sino con otra reserva privada, es que con la reserva mismo le involucramos a la comunidad y lo que logramos es que las personas comiencen a cuidar el agua, comiencen a preocuparse cómo están viviendo, comiencen a preocuparse de las especies que están ahí, de por qué esta especie sí llega al bosque del vecino y por qué no llega a mi casa. Entonces, ese tema de contaminación por parte de las personas hay que hacerles tomar en cuenta, ¿no? Que si tal vez esta ranita solo está en agua limpia y tú, donde ti no está porque tú estás contaminando porque tienes chanchos y todos esos desechos estás botando a la quebrada. Entonces tú cuando les haces entender de alguna manera a las personas de sus hábitos y las consecuencias que traen, ellas van a tomar acción y se van a tomar en cuenta de lo que están haciendo. Entonces yo sí creo que primero se empieza de a poco, obviamente, cuando vas tú a una salida de campo. En mi grupo de trabajo hemos comenzado a tomar esas decisiones y es algo que sí sería chévere que también lo tomen otros investigadores, que tal vez a algunos no les guste, pero creo que sí es hora de empezar a tomar este tipo de acciones, ¿no? De que hagan caer también a la gente local en cuenta que estas especies son importantes, por qué son importantes y para qué son importantes. Entonces creo que esto sí empieza de a poco, no de grande, pero sí a futuro se puede ir conservando con la misma gente todas estas áreas a las que uno va a investigar y saca cosas de ahí, ¿no? Sí, falta educación ambiental desde la temprana edad en los colegios, porque a mí me decían como, no gastes agua, o mira, recicla, pero no va más allá de esto. También sería bueno que en colegios comenzaran a decir, mira, estas son las especies que están cerca de tu casa, son importantes, puedes preservarlas y protegerlas así, y mostrarte un poco que desde pequeño puedes tomar acción para proteger al medio ambiente que tienes y a los ecosistemas que tienes al lado tuyo. Me parece que esto es verdad. Y los niños, sobre todo los niños, son las personas más perceptibles y los que te captan mucho mejor la información. Entonces yo creo que educar a los niños es la mejor manera de que los humanos sean más perceptibles como ellos, o sea, los adultos que sean mucho más perceptibles que como los niños, que los niños se interesan y que juegan con la ranita o que juegan con un pez o que ellos saben del pez y que saben de la planta, y todos ellos tienen mucho más interés en aprender que un adulto. Pero lo bueno de esto es que los niños van y les cuentan en su casa y de alguna manera u otra se está transmitiendo toda esta información, ¿no? Entonces creo que sí, el tema de educación ambiental en niños y adultos es algo fundamental que no creo que solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial es lo que nos hace falta, ¿no? Porque la mayoría de niños ahora piensan que sí, que la leche sale del cartón del Supermaxi. Creo que sí hay que tener en cuenta que toda esta relación hombre-naturaleza actualmente se está perdiendo y que sí se debe hacer más de investigaciones sobre el tema de etnobiología, de las comunidades nativas que quedan, de los usos que ellos les dan a las plantas y a los animales. Entonces creo que sí necesitamos un mayor enfoque en el tema de etnobiología como tal. Sobre la relación humano, fauna y flora. Por ejemplo, acá si un zorro o un lobo mata al ganado de un campesino, hay biólogos que van y identifican si fue efectivamente el animal y remuneran al campesino. En Ecuador se hace algo así. O sea, por lo general aquí pasa más con el oso de anteojos, que la gente, porque matan las vacas, entonces lo que hacen es, y los pumas, o sea, más pasan con estos animales que hay algunos que están monitoreados y que se puede saber cuándo murieron, pero hay veces que sí los campesinos o la gente del campo les mata porque matan sus animales, ¿no? Por una parte es entendible y por otra no, porque al fin y al cabo son los recursos que ellos tienen y es de donde viven, ¿no? O sea, de sus animales. Y la otra es que sí hace falta el tema de educación, ¿no? Que si es que tú mantienes de alguna manera tus animales en un corral o en lo que sea, van a tener menos peligro que
que se mueran, ¿no? Entonces, sí hay el tema bastante de cacería y de que les matan a los animales que cazan a presas como vacas, como gallinas, etcétera. Entonces, sí hay el tema de que sí les matan. Entonces, sí hay, pero no hay quien tome las medidas de seguridad y que les ayude a los campesinos, en este caso, de parte de autoridades. Bueno, de lo que yo sé, no sé si tú, Julio, sabes algo más acerca de eso. Sí, creo que no hay quien remunere la pérdida de los animales que fueron, digamos, atacados por este conflicto con fauna silvestre. También pasa con las águilas, por ejemplo. Las águilas también atacan a las aves de corral y muchas de las personas que viven cerca de las águilas les dan cacería. Y claro, las poblaciones de las águilas también han disminuido bastante en el país. Águilas y otras rapaces como búhos. Estaba también pensando en que comentaba la Dani y estoy como bastante de acuerdo. Y otra cosa que digamos, nos hace falta es, o que tenemos más bien muy presente, es como esta desconexión ciudad-naturaleza, como las personas que viven en la ciudad frente a la naturaleza. La gente en Quito o en las capitales de los países piensan que el bosque está como muy lejos y a veces como que no se dan cuenta que un bosque limpio o un páramo sano implica que gente en la ciudad pueda tener agua potable, limpia, ¿no es cierto? Entonces es como que la desconexión que existe entre las zonas donde está la naturaleza y las zonas en las zonas urbanas, digamos. Pero pensamos que los bosques están muy lejos, que son zonas inaccesibles, que son zonas muy hostiles, que siempre van a estar ahí también para nosotros, porque como les decía, en el país la naturaleza a veces está en todos lados y es difícil ignorar. Entonces a veces damos como por sentado de que la naturaleza o la biodiversidad o que los animales siempre van a estar ahí y no merecen el cuidado que en realidad necesitan. Eso es como otro de los desafíos para las personas que viven en las ciudades, no tanto como en las de la comunidad, sino en las ciudades. Hay esta desconexión, digamos, o esta gana de no ver hacia la naturaleza, como que saben que está ahí, les sirve, pero no se dan cuenta qué tan importantes son estos bosques o tener sitios saludables, ambientes saludables o tener ciertos animales para su vida y cómo influyen directamente en el diario vivir de las personas de la ciudad. Entonces eso también es un poco el desafío para hacer entender a las personas de las ciudades. En Colombia, varios lugares y ecosistemas eran protegidos por el conflicto armado, entonces la gente no se acercaba, no se metía, entonces, entre comillas, algunas especies estaban protegidas y después de la firma de la paz con las FARC, lo que comenzaron a hacer reservas o grupos de biólogos era formar a los exguerrilleros para cuidar y preservar y tomar datos de las especies que hay en este territorio desconocido, entre comillas, hacer que personas pasen de matar y de armas y del odio a proteger especies y tratar de lo que estamos diciendo, transmitir conocimiento y poner su granito de arena en la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas. No sé, no estoy muy al corriente de Ecuador, pero no sé si habían guerrillas o un conflicto armado y si esto afectó los ecosistemas y la biodiversidad, si es el caso. Bueno, en Ecuador no tenemos, como en Colombia, el caso de estos grupos armados de guerrilla, entonces hay muchos biólogos que han ido a Colombia, colegas y todo, que sí, que dicen que los mejores bosques conservados son de Colombia, pero fue por el tema de las FARC, ¿no? Entonces, en Ecuador, lastimosamente, no hay el caso. Tal vez a mí sí me gustaría que haya porque, o sea, son bosques prístinos los que tiene en Colombia. Yo creo que aquí en Ecuador, lastimosamente, son solo pocos los remanentes de bosque que hay y la mayoría son de reservas privadas, o sea, de gente que hace conservación, como Ecominga, Jocotoco, Jardín de los Sueños. Hay muchas más reservas que sí, que, o sea, que tienen como sus cadenas de reservas, pero sí son pocos los remanentes de bosque que quedan en Ecuador. Lo menos creo que
la parte norte de Ecuador, Cominga es la que por suerte se ha encargado, y Jocotoco se ha encargado de conservar estos lugares, pero de ahí conservación por tal vez temas de guerrilla y eso no, o sea, de bosques no creo que existe, la verdad, y son pocas los remanentes de bosque primario que sí, que quedan en Ecuador como tal. Entonces sí, creo que sí son un poquito lo que queda, pero no por temas armados. La reserva, ustedes con la población y los niños hacen esto que tuvieran la iniciativa algunos biólogos de formar a los niños y a la población del lugar para ayudar a hacerle un seguimiento a ciertos individuos, especies o formando de alguna manera para, si por ejemplo, si ven un pájaro, saber cogerlo o no sé si tiene un anillo, hacer un seguimiento o no. Bueno, el ejemplo que yo te di antes de trabajo con niños y jóvenes fue de otra reserva, no fue de la reserva de Carchi, sino fue de otra reserva con la que yo trabajaba. De lo que yo sé por el momento, reserva primero está acabando de hacer la reserva como tal, el financiamiento para acabar de comprar esta tierra. Y después sí hay los planes, obviamente, de involucrar más a la comunidad y todo. Entonces, por el momento lo que sí hay son los guardaparques que son parte de la misma localidad. Entonces es gente que vive ahí mismo en Chical, donde se encuentra la localidad exacta más o menos de la reserva de Yautlan Trust. Entonces lo que sí se enseña es que cuando van grupos de herpetólogos, grupos de que hacen mastozoología, grupos que trabajan con aves, entonces lo que sí hace cada uno de los grupos es enseñar a los guardaparques cómo poner, digamos, ver, tomar una foto al animal, tratar de identificar las serpientes, más o menos, ellos ya saben si son venenosas, no venenosas, ver los sapitos que hay. Entonces también saben lo de las aves, más o menos saben todo lo que es la captura de aves, que tú pones mallas, que son redes de neblina. Entonces saben cómo sacar una ave, también saben en el tema de preparar mamíferos pequeños con el tema de todo científico, ¿no? Saben ya más o menos de ratoncitos, entonces ellos también se interesan, ¿no? Y ver ese tema del interés que tienen los guardaparques hacia lo que uno está estudiando también es chévere, ¿no? Porque de alguna manera se están involucrando en la investigación y tú les involucras a ellos dentro de la investigación. Tú sabes, creo que hay la historia de un guardaparque que es Milton. No sé si tú sabes, Julio, bien la historia de Milton, que creo que era antes guerrillero o algo así, y ahora es guardaparque. No estoy seguro, no sé muy bien la historia. Algo que podía aumentar a lo que dijo la Dani es que me parece que hubo una especie de museo itinerante que en Carchi con los niños, antes de pandemia, claro, ahora con la pandemia es todo mucho más difícil, pero incluso antes de que yo pertenezca a Reserva, me parece que el Instituto Nacional de Biodiversidad llevó material de Quito y armó un museo itinerante en Chical, trabajó con las escuelitas, hizo un trabajo de interpretación de la diversidad en campo con los niños. Yo tuve el gusto y la En oportunidad Tulcán. en Tulcán. Yo tuve el gusto y la oportunidad de hacer el conteo navideño de aves en la frontera. Fue el conteo binacional navideño de aves y estuve contando aves con jóvenes, en su mayoría colombianos. Y fue muy, muy grato ver que el tema de aviturismo en esta zona se ha venido trabajando desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, el aviturismo en particular en esta zona es muy fuerte y muchas de las personas que viven en estos lugares saben bastante de aves y si bien antes cazaban las aves, ahora buscan las aves con otro propósito, con el propósito lúdico y de entretenerse por esta actividad. Entonces, nosotros hicimos como un taller de fotografía con niños de la comunidad Agua. La fundación proporcionó cámaras para los niños Agua y estuve ayudándoles a enseñarles, digamos, cómo utilizar las cámaras para
que logren utilizar esta herramienta para sus salidas a observar aves. Entonces, esas cositas, digamos, que son actividades particulares, se hacen no con la frecuencia, digamos, que se necesitaría, pero otra vez la pandemia cambia un poco las cosas y es un poco complicado ahora con este tema, pero se hacen campañas de interpretación de la diversidad, este taller de fotografía, este museo itinerante. Hay programas que Javier Roballo hace y incluso hace no mucho tuvimos igual un taller de interpretación de la diversidad en Cominga con guardaparques de los parques nacionales, con guardaparques estatales. Entonces fue un grupo grande de científicos, entre ellos derpetólogos, mastozólogos, botánicos, macroventólogos que trabajan con invertebrados marinos, y ellos explicaron su trabajo particular y para qué hacen y cómo lo hacen a guardaparques del Estado, que trabajan en parques nacionales aledaños a esta zona del noroccidente del Ecuador. Entonces, sí se hacen estos programas de interpretación y de vinculación en esta zona. Debe ser muy lindo, sí, saber que, por ejemplo, lo que tú dijiste, personas que pasan de buscar a ciertas especies para cazarlas, ahora las buscan no para matarlas, sino para aprender más sobre ellas, o así. Debe ser muy, no sé, como alentador ver este cambio en la población. Sí, de tener todos los talleres para que la gente se empiece a pues, involucrar y que no sea solo científico, sino también del lado artístico de la fotografía y todos esos talleres, y que la gente pues vaya a entretenerse y así pueda descubrir todo lo que engloba, y los pequeños talleres o simplemente ir de voluntario quizá un día, pues me parece genial para lograr que la gente empiece a involucrarse, y desde los más chicos hasta luego los más grandes, porque ven, pues todo se ve a diferentes niveles, y parece muy buena idea todos esos talleres y museos y exposiciones que hacen. Sí, bueno, yo creo que ahorita también y con esto de la pandemia, lo que en sí Reserva ha logrado hacer es que bastante gente se una a seguir a Reserva a través de redes sociales, de que se involucren más del tema, de lo que está haciendo Reserva a través de las fotografías, ¿no? Porque si se dan cuenta, en la página de Reserva de Yaudan Trust de Instagram hay especies de orquídeas, hay especies de ranitas, de serpientes. Pues todas estas especies, los que suben son de expediciones de la reserva que se está creando, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, indirectamente tú estás involucrando a la gente a conservar a través de donaciones un pedazo de tierra, ¿no? Que tal vez si estás en Reino Unido, tú no conoces de ese lugar y estás haciendo una donación, o estás en México, estás en Inglaterra, en España, en Brasil, en cualquier lugar, creo que una foto dice bastante. Entonces, no estás conservando tal vez directamente yéndote a la reserva a ver lo que hay, pero sí indirectamente, ¿no? A través de todas estas donaciones estás conservando un lugar de bosque donde proteges miles de especies de flora y de fauna, y con ello también se protege todo lo que son los servicios ecosistémicos. Entonces, esto no solo es a nivel local, para mí yo sí considero que es a nivel internacional, que la gente está apoyando y conservando en Ecuador un lugar de tierra que de alguna manera son los pulmones del planeta, ¿no? Que siguen siendo los pulmones del planeta. Entonces, yo creo que sí, el enfoque que tiene Reserva de conservar es como ahora todo se mueve a través de redes sociales, más bien. Entonces, aunque tú no estés involucrado directamente local, con la gente local, sí estás llegando a miles de personas en las cuales quieren y se motivan a conservar. Y tal vez no puedes conservar en otro lugar un pedazo de tierra o desde otro país, pero sí creo que podemos empezar desde nuestros hogares, ¿no? Tal vez siendo menos consumistas, tal vez no comprar tantas fundas, tratar de gastar menos en plásticos. Entonces, de alguna manera sí estás ayudando a conservar todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí el enfoque de Reserva es ese, de que aparte de localmente, puedes conservar internacionalmente un lugar que te va a servir para ti y para las futuras generaciones.